Es un verdadero reto. Requiere estrategias adecuadas para cada alumno y en cada circunstancia. Debemos aceptar que los estudiantes de hoy no son los mismos de hace una década y que sin duda existe un antes y después de la pandemia. Es por ello que hoy nos acompaña la licenciada en Educación Básica, Silvia Alizaí Hernández Rivas, además de ser licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Veracruzana y maestrante en Educación por el CEUNIP Siglo XXI. Dentro de su trayectoria laboral se desempeña como jefe del Departamento Psicopedagógico, responsable de bachillerato en línea, además de ser catedrático de nivel superior y posgrado y miembro de AMESIO de sede Jalapa. Hoy nos presenta el tema la neuroeducación aplicada en el nivel superior. ¿Cómo conseguir un aprendizaje profundo después del confinamiento por COVID-19? Recibamos a la maestra con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a esperar a que ponga la presentación. Mientras, quiero decirles que siempre me gusta hacer un poco más de participación, así que vamos a participar juntos en esta investigación. Antes de pandemia y después de pandemia, bien, les decía, en materia de educación tenemos que hacer notorio que las estrategias que se implementan para aprender siempre derivan o tienen un anclaje y deben tener una evidencia. Esta evidencia la podemos notar desde el ser humano. El ser humano es un ser integral. Esta visión holística, ¿cómo es que se está dando el aprendizaje? Muy bien. ¿Tienen la presentación? Muy bien. Está en Chrome. Si es en mi computadora, está en Chrome. Muy bien, les decía, este aprendizaje vamos a notarlo desde unas fuentes teóricas de lo que es la neuroeducación, de lo que son el ser humano, cómo es que el cerebro aprende, qué incidencia tiene el cerebro en el aprendizaje. ¿Alguien de aquí me dice? ¿Cómo se relaciona el cerebro con el aprendizaje? Todo se relaciona. Nuestro cerebro es algo muy importante que cada vez que lo sigo analizando, más me enamoro de nuestro cerebro, de la perfección, de las conexiones que se tienen. Bien, ahora sí, ayúdenme a leer todos lo que dice el título, por favor. A ver, de nuevo, sé que lo pueden hacer más fuerte. 1, 2, 3. Muy bien, siguiente. Siguiente, por favor. Íbamos encarrerados. Bien, aquí les puse una frase que puede ser que con esa termine, pero la quise poner de introducción porque quiero que la interiorices. Léela en tu mente. Solo se aprende o solo se puede aprender aquello que se ama. Léelo en tu mente. De nuevo, solo se puede aprender aquello que se ama. ¿Cuál es la vertiente? Ok, este confinamiento por COVID tuvo consecuencias negativas en la calidad de vida humana, en el ser integral, y esos problemas de salud atañen en rezago, abandono, deserción escolar, desánimo, desgaste emocional y físico. Aquí tenemos a varios estudiantes, enfermedades diversas, ¿de acuerdo? Estos problemas son de índole biológico, social y psicológico. Ok,
La unidad básica del aprendizaje es el cerebro. Nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptación, tiene la capacidad de aprender desde la experiencia, desde el análisis de datos internos y externos, para que esos esquemas se activen en la memoria y en un proceso de comprensión. Esto refiere también al ingreso de la información en el cerebro. Siguiente, por favor. Las representaciones que hacemos de la realidad, Roger nos dice que el cerebro es responsable de la memoria, de la atención, de la inteligencia, de las habilidades sociales. Todo esto en un desarrollo cognitivo, pero también emocional. Las emociones, cómo se relacionan con el aprendizaje, cómo se relacionan para que tú y yo alcancemos los objetivos. El objetivo de investigación es analizar el impacto del confinamiento en el aprendizaje en estudiantes universitarios del sector salud en la ciudad de Jalapa, para proponer estrategias desde la neuroeducación que coadyuven a obtener un aprendizaje profundo. La que sigue. Un aprendizaje profundo, como su nombre lo indica, es aquel que se queda en la memoria de largo plazo. Muchas veces memorizas o memorizamos y se queda ahí. Para el examen está bien, a lo mejor sacaste un 10, para la exposición está bien, pero después, ¿dónde está? Ya no está, se fue, no permaneció, ¿ok? Daniel Goleman en su libro, y también Auswell, nos habla sobre el umbral de disponibilidad. El umbral de disponibilidad tiene que ver con el aprendizaje profundo. Estos esquemas, desde la neuroeducación, que lo vamos a leer todos, ¿me ayudan a leer? La neuroeducación, más fuerte, es un marco y la forma como la persona interactúa con el medio. En su vertiente específica, aprendizaje, se necesita impulsar el desarrollo. Área a contemplar qué avances científicos se deben implementar en el terreno educativo y cómo hacerlo. Conocer cómo funciona nuestro cerebro nos trae beneficios para ver, para promover y para estimular un aprendizaje de forma natural. A nivel superior, los educadores tenemos esa responsabilidad, pero también este reto: inmiscuir a los estudiantes en un nuevo aprendizaje. Es una especie de reconexión, un vínculo entre el alumno, la teoría, las habilidades, los conocimientos que se deben tener, más que en el salón de clases allá afuera, en el área donde te vas a desempeñar, en donde estás viendo. Es muy importante tus habilidades que desarrolles con el paciente, en su estado de salud integral. La que sigue, por favor. Esa motivación por aprender, ¿cómo se dio en el confinamiento? Ok, recuerda que en la plasticidad cerebral podemos ingresar este tipo de información, estas conexiones sinápticas que se dan desde la motivación. ¿Cuántas veces te sientes motivado para aprender? Alegre de abrir un libro o alegre de estar sentado en el salón de clases por 6 horas y estar solo escuchando. Ese contexto estudiantil es el que nosotros nos vamos a basar. ¿Para qué? Para reforzar el aprendizaje. Los estudiantes ya traen un aprendizaje. Lo que debes hacer como educador es reforzarlo. Ahora, de forma novedosa, para que estos estímulos sensoriales tengan un efecto significativo. ¿Por qué significativo? Para que lo pueda recordar. Al momento en que yo esté aplicándolo, lo recuerde y no se quede solo en la libreta o solo en mis anotaciones. La que sigue, por favor. El material y método es una investigación documental con carácter descriptivo y un enfoque cualitativo. Buscamos comprender un fenómeno conductual, emocional, neuronal de tipo social escolar después del confinamiento por COVID-19, relacionado con los procesos de aprendizaje. Este método de estudio, el cual es cualitativo, pero también inductivo, se llevó a cabo en la indagación de descriptores de aprendizaje como la actividad física, la educación cerebro-compatible, nutrición, descanso, interacción social por parte del estudiante y del docente.
La siguiente. La muestra fueron 22 alumnos cuya edad oscila entre 19 y 26 años. La parte que sigue les pido que lo hagamos un poco más rápido porque son las gráficas de resultados de la encuesta que se aplicó. Pasamos las gráficas, por favor. Bien, obsérvenlo desde ahí donde están para no leerlo todo. El 100% de los encuestados mencionan que el confinamiento afectó a su aprendizaje. ¿En qué cualidad? En un mucho. ¿Con qué frecuencia se practica deporte? 0 veces, un 41%. ¿La que sigue? ¿Cuántas horas duermes durante la noche? ¿Pero cómo durante la noche? Hay veces que dormimos durante el día. El descanso, la vigilia, el aprendizaje no es lo mismo durante el día que durante la noche. Bien, estas horas, el 55%, 5 o menos. Ya el por qué, cada uno de ustedes lo sabe de manera personal. En salud emocional, el 77.27% de la población percibe esta salud emocional como mala, vinculada al aprendizaje en el aula. Siguiente, por favor. ¿Qué emociones se sienten durante su aprendizaje en el aula? En su mayoría, frustración o confusión, estrés, interés, aburrimiento. Mientras que las acciones docentes que le ayudaron a incrementar emociones como tristeza, ira, enojo o desánimo fueron el uso excesivo de diapositivas, la parte que no hablas, la parte que no te mueves, que no escuchas, Estas, el 27, que solamente hablen los docentes, que les dejen mucha tarea o que los trabajos finales sean pesados. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué actividades? Esas actividades, si ustedes las observan, en la mayoría, las actividades que les ayudan a mejorar son las que pueden aplicar el aprendizaje, las que los hacen moverse, las que los hacen en algún momento ponerse un reto. ¿Lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer? ¿Voy a poder tomar un signo vital o no lo voy a poder hacer? Porque nuestros dedos significan mucho en la parte de los signos vitales. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Cuáles me estoy tomando yo impulso? ¿Qué actividades consideran más motivadas? Proyectos guiados. ¿La que sigue? Los problemas o dificultades que ellos percibieron después del confinamiento, en su mayoría, fue la fobia social. El miedo a ponerse de este lado, a hablar o a preguntar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Bien? Poca retención, poca memorización, ya lo vimos, no lo traigo a mi memoria, falta de concentración y bajo rendimiento. En cuanto a la motivación, cuando el profesor se sale de la rutina o al aula de clases, mejora en un 61%. La que sigue. ¿Con qué frecuencia experimentas alegría al aprender? En un 50%, de 1 a 3 veces por semana. Poco o nada, un 36%. Y aquí hay algo importante. Esta cifra, de manera personal, me dio temor porque soy docente. El 77% de los encuestados alguna vez ha pensado en dejar la escuela. ¿Por qué? Por desánimo, por falta de motivación, por falta de caracteres y estímulos que ayuden a absorber o a llegar a su meta con este objetivo. La que sigue, por favor. Bien, también analizar emociones. El 44% de la población mencionó que pocas veces la sabe controlar. El 26% casi siempre, 26% difícilmente, y el siempre solo el 4%. La que sigue, por favor. A través de estas cifras se pudo aplicar algunas propuestas para trabajar dentro y fuera del salón de clases. Como ya pudiste ver, efectos de memoria, retención, retención. Las funciones mentales, estamos en un confinamiento, digamos, un poco obstaculizadas. Nuestro cerebro queremos meter información de un libro de 300 páginas, de
una noche a la mañana. El aprendizaje es natural, el aprendizaje es gradual y debe ser disfrutable. Por eso solo se aprende aquello que se ama. Y si no se está aprendiendo es porque la forma en cómo lo estoy mostrando no lo estoy otorgando de tal forma que yo ame e interiorice este aprendizaje. ¿Okay? El nivel neurológico hay un desequilibrio, hay carencia de neurotransmisores de la felicidad, de placer, de estar viendo algo que me apasiona. Cuando nos apasiona algo pasa el tiempo, pasan las horas y no nos damos cuenta porque lo estamos disfrutando. En este sentido, necesitamos dar esta motivación por aprender. Claro que es un reto grande y que también atañe no solo al salón de clases, en esta competencia en la vida diaria y también en la laboral. Generar resiliencia, ese efecto adaptable. Recuerda que nuestro sistema nervioso tiene adaptación. De la misma forma hay que adaptarlo a este aprendizaje. Ahora, en esa adaptación nos permite resolver problemas y vencer obstáculos. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué podemos decir entonces? Debemos ver al aprendizaje de la misma forma en que ves a tu paciente, en una visión holística, biológica, social y psicológica. De esta forma, nuestra vertiente, el que sepas cómo aprendes, es algo importante. Se hablan de 3 aprendizajes: visual, kinestésico y visual. Hay lingüístico también. Ese aprendizaje depende también de la personalidad de cada estudiante, de cada uno de nosotros. Una persona introvertida aprende desde lo social, pero observando. Una persona extrovertida aprende desde lo individual, pero también hablando, charlando. Socialicemos el aprendizaje, vamos a confrontarlo. En esto, hacer pares, hacer alumnos monitores, ayuda mucho en el aprendizaje. Quizá con el docente no entendimos bien, pero a mi compañero, que a lo mejor me lo explicó de la misma forma, sí comprendí, porque hay una neurona espejo, hay una observación entre el compañero y yo. Esta relación también podemos reconectar. Significa conocer y transformar. No podemos transformar algo que no conocemos. Por lo tanto, debes conocer a ciencia cierta cómo es el aprendizaje. ¿En qué formas aprendo mejor? Los visuales aprendemos mejor con colores, subrayando, kinestésicos haciendo. No es que solamente derivemos de un mismo estilo de aprendizaje, pero sí es importante diversificar esos contextos. Ahí dice ambientes de aprendizaje no estresores. A más tarea, más aprendizaje. ¿Cuántos dicen que sí? Y más índice de reprobados, mejor maestro soy. ¿No? Exactamente, es disfrutarlo, es ver las formas y las maneras en las que me puedo quedar con un aprendizaje permanente, en la memoria de largo plazo, que trascienda, que nos lleve hasta generar la curiosidad natural. Recuerda, y los bebés, ¿cómo son curiosos? Suben, bajan, prueban, porque precisamente esa es la forma natural en cómo aprendemos. Desde la curiosidad, desde una pregunta, desde el saber por qué, el porqué de las cosas. Musicoterapia también nos ayuda mucho a controlar las emociones, a darles un nombre, a ponerlas sentadas o que me ayuden a aprender. Muchas veces en el salón de clases, cuando mis alumnos están muy dispersos, lo que pongo es bossa nova. Ese efecto en el cerebro de tranquilidad, pero a la vez concentración, ayuda. Se sientan y hacen la actividad. Pero cuando llegamos desmotivados, las clases a las 7, las clases a las 8 de la mañana, entonces música un poco más motivante. No en todas las ocasiones, pero sí ayuda. Otra de las formas es mindfulness, ser consciente de, el ser consciente del aquí y del ahora. Si vas a ver Facebook, céntrate en ello, ahí, aquí y ahora. Si vas a estar en el congreso, céntrate aquí y ahora. El estar conscientes de ese proceso ayuda mucho a interiorizar este aprendizaje. Generar inteligencia emocional. Muchos
Mucho se ha hablado sobre esto, sobre resiliencia. A Daniel Goleman, que se los recomiendo, es uno de ellos. Esa inteligencia emocional donde sé identificar las propias, pero también las de alguien más. Qué fácil es saber que el enojo es como porque me gritó. Qué fácil saber es de la tristeza, pero ¿cómo las aplicas? A veces catalogamos las emociones buenas y a veces malas. Déjame decirte algo, las emociones forman parte de nosotros. No puedes suprimir ninguna. Lo que sí puedes hacer es controlarlas, es canalizarlas. ¿Hacia qué? Hacia algo que te va a ayudar a aprender. A veces decimos que se aprende solo en el aula y para el aula. Debes aprender en diferentes contextos, sobre todo en los naturales, con los amigos, con los compañeros. Aquí en el Congreso es una forma de retar. Muy bien. Y por último también, esas metodologías activas en las que no solamente nos sentamos, hacemos, decimos, hablamos. Muchos se ven con las diapositivas, les tomamos captura y ya. El efecto de que tú escribas en nuestro cerebro se llama metacognición. Te lo estás explicando a ti mismo. Las formas en cómo tienes tus apuntes es como te lo estás explicando a ti. Silvia, como hace sus apuntes, es como la forma en que la comprensión se da a partir de lo que yo escribo. Muy bien. Y bueno, esta fue mi participación. Les agradezco mucho y estoy para servirles. Gracias. Excelente presentación. Pediré para pasar la ronda de preguntas a la maestra Silvia y a la maestra María de Jesús. Si nos sirvan en tomar asiento. Respetando el programa y a los próximos ponentes, les suplicaríamos la brevedad en las respuestas. El tiempo tenemos muy poco, pero sí nos gustaría escuchar algunas preguntas. Empezamos con nuestra primera ponente, la maestra María de Jesús Pozos González. ¿Una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Maestra, mencionó algo muy importante sobre los trabajos cualitativos y usted yo creo que tiene un recorrido muy amplio. Reconoció muchos enfermeros, muchas formas de trabajo. Nos gustaría que nos compartieran la percepción que usted notó de barreras que encontró en el personal de enfermería para la implementación de estas clases. Ok, miren, lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar con la implementación del modelo de cuidado de enfermería fue precisamente un proceso de sensibilización. Sensibilizar porque teníamos que vencer esa resistencia al cambio. Recordemos que cuando nosotros empezamos a trabajar en 2006, 2007 en México, pues bueno, el personal en la operación pues no estaba como que habituado a hacer una conciencia de la aplicación del proceso de atención de enfermería, ni de desarrollar un plan de cuidados de manera consciente y menos basado en evidencia, ¿no? Entonces tuvimos que hacer todo un proceso de sensibilización y diciendo por la primera estrategia, informar, comunicar. ¿Qué se iba a hacer en el gobierno federal? Porque esto fue desde la federación para que empezáramos a vencer esa resistencia, ¿no? Entonces sensibilizar para que empezáramos a abrir esa mente al cambio, ¿sí? Empezáramos a cambiar, a transformar, a modificar ese pensamiento de enfermería, ¿sí? Que fuéramos un poquito más críticos, más conscientes de la necesidad de transformar una práctica, primero basada en una metodología de proceso de atención de enfermería, con el desarrollo de un plan de cuidados y posteriormente aplicación de intervenciones basadas en evidencia científica. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante.
Lo único que les puedo decir es que si ustedes ya están trabajando con el modelo de cuidado, conocen la metodología, ha quedado clara la metodología del proceso, saben utilizar la evidencia científica, saben de la importancia de ello, que lo sigan haciendo, ¿sí? Que vayan en esa mejora constante a través de la conciencia y de la formación de las futuras generaciones. ¿Qué hay hoy? Pues bueno, hay dos líneas muy importantes. Uno es el rol ampliado de enfermería y dos, la enfermería de práctica avanzada a través precisamente de la aplicación de la evidencia científica, ¿sí? Hacia allá vamos. Necesitamos formar recursos de enfermería que den respuesta, como lo dije ayer, a un entorno, a un ambiente, a una condición de salud que creo que cada vez se nos complica más. Necesitamos estar preparados para cualquier situación. Sin embargo, es importante que hagamos conciencia para las futuras generaciones. Uno, rol ampliado. ¿Cómo voy a desarrollar esa conciencia, esa visión de rol ampliado para las futuras generaciones? Y dos, ¿cómo voy a desarrollar la enfermería de práctica avanzada? Dos tendencias muy diferentes que se conjuntan en una sola al momento de ejecutar la enfermería, al momento de desarrollar nuestra práctica. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias, maestra. Ahora continuaremos con la maestra Silvia, igual siendo breve. Nos gustaría, en primer punto, que nos hablara un poquito del proceso de recolección de información, por si a alguien le gustaría replicar este mismo proceso, si utilizó una entrevista estructurada, un instrumento o algo, por si alguien está interesado. Claro, el primer instrumento es la observación. En cuanto a la observación, entonces se delimitaron las preguntas y se aplicaron las encuestas. Cuando se aplican las encuestas, no solamente, y lo más fácil es formulario, pero como estamos hablando desde un aspecto de comportamiento humano, lo que fue es encuesta pero personal. Los alumnos respondieron, pero también en las formas de responder es cómo se recolectan los datos en estos dos instrumentos, observación y encuesta. Muchas gracias, maestra. Y bueno, aquí veo muchos estudiantes y eso es genial. ¿Qué recomendaciones pudiera dar a esos estudiantes que están en busca de enamorarse de la profesión y del conocimiento? Precisamente eso, el amor a la profesión, la vocación, la pasión con la que se realiza y se ejecuta algo y que todavía le llamemos trabajo, es una triada muy importante. Si en algo se les dificulta aprender, hay que buscar ayuda. También es muy viable buscar ayudas. Hay múltiples maneras de aprender, no solamente una. Entonces hay que buscarlas. Busca a alguien que pueda ayudarte. Actualmente tenemos en YouTube, encontramos tutoriales de todo. No que sea tu única fuente de información. Lee, investiga. Y la investigación es una de las partes fundamentales que también a enfermería dentro de su gestión ayuda. Muchas gracias. Pido un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias, maestro Norris. Una sola pregunta, maestra, por favor, breve. Nosotros somos docentes de práctica clínica de quinto semestre. En relación a la pregunta, bueno, va unado a los dos temas sobre la estrategia y habilidades de aprendizaje en relación por la pandemia. No se pudo ir a los hospitales. Entonces se invitó a los docentes, o en este caso a un enfermero del hospital psiquiátrico, a que nos llevara esa experiencia de cómo, un ejemplo del tema, la contención de un paciente con agitación psicomotriz. Utilizando el modelo de cuidado, porque la verdad hablamos sobre cuando esos hospitales, el hospital psiquiátrico y los de la universidad están ubicando sus manejos de registro clínico enfocado al modelo de cuidado. Sus servidores trabajadores de seguridad social, obviamente sé que por ahí hay ciertas también cuestiones administrativas, más que nada en cuanto a la implementación del cambio del formato. Pero aquí tengo una colaboradora, nosotros, nuestra maestra de
excelente de oncología y cual ya está trabajando también en el formato. Entonces, en el hospital psiquiátrico también nos hacemos un nuevo formato. A lo que voy es las estrategias, perdón por haber que decir, en relación a los retos, ¿no? Que ustedes en las prácticas de enseñanza hacerlo de manera práctico para ellos, porque una situación es ver lo teórico y ver sobre el ensayo vivido basado en la experiencia. Aplicarlo a los estudios. Sobre todo en la enfermería, lo que les decía a mis alumnas y alumnos es teoría, praxis y técnica. Para llegar a la técnica hay que pasar por las dos anteriores. No siempre se va a tener la oportunidad de practicar en donde yo requiero, pero sí hay formas de hacerlo o hay técnicas para llegar a ello. Por ejemplo, hay laboratorios virtuales y esto de la tecnología también nos ayuda mucho. Los entornos virtuales de aprendizaje, casos clínicos, hasta que pueda llevar a un paciente o a un grupo de pacientes y poderlos ayudar desde ahí. Plan de cuidados. Ayer hablaba sobre la parte psicológica, cómo se contiene a un familiar, también un enfermero lo debe saber. Y también se ejecuta desde el libro, sí está muy bien lo que nos dice, sí en la práctica, ahí nos damos cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos para llevarlo a la técnica. Ese conjunto nos va a hacer enseñar y aprender. Hasta que podamos llevarlo o guiado paso a paso, es como podemos llevar, por ejemplo, los entornos virtuales, laboratorios. Yo tengo algunos, por si alguien de ustedes lo requiere, adelante. Y bueno, yo voy a hablar sobre el amor a la profesión, como que cambiamos, ¿verdad? Lo más importante para mí no solo es aplicar la evidencia científica, comprender la importancia de la toma de decisiones basadas en evidencia. No vamos a hacer bien este trabajo de formar alumnos, de formar futuros profesionistas, y como docentes no enseñamos primero a los alumnos a amar a la profesión, a amar lo que decidieron ser. Si no amamos lo que hacemos, los métodos que utilicemos, las técnicas que utilicemos no van a funcionar, porque estoy ahí por alguna otra razón, menos porque me gusta la profesión. Entonces yo los invito, incluso los que ya estamos en la operación, que si no amamos a esta profesión, busquémosle la parte noble, la parte de amor, lo que le damos al ser humano, porque si estamos aquí es porque amamos al ser humano y queremos que ese ser humano esté bien, hacer lo que me corresponde hacer como profesional de la enfermería, ¿sí? Como todo licenciado, un técnico, un maestro, un especialista en determinada área, hacer lo que tengo que hacer para que ese ser humano esté bien, esa familia, esa comunidad. Pero si no amamos lo que hacemos, lo que nos enseñan a hacer, no le vamos a dar importancia. Amemos lo que hacemos para hacer bien nuestro trabajo. Muchas gracias. Entonces, con esta importante disertación, como bien lo dice la colega Jocelyn Isabel desde Honduras, realmente cumplimos con esa satisfacción de, en este primer módulo, como ya se los comentamos, dentro del primer congreso de nosotros, es el primer módulo de investigación, por lo cual les agradecemos mucho a las profesoras que hayan sido las primeras disertantes de presentación de trabajos de investigación, y quisiera recalcar por ejemplo, la presentación de la maestra, que desde ayer le agradezco que está participando. Es bueno tener docentes que sean apasionados de la profesión y que nos enseñen, y con la combinación de la experiencia del personal que estamos trabajando. Hagamos esa sinergia, hagamos esa compaginación para ser mejores como enfermeros y enfermeras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a pasar a una entrega de conocimientos muy bien merecidos para las profesoras del módulo de investigación, maestra María de Jesús Pozos y maestra Silvia Arisaí Hernández Rivas. Muchas gracias. Maestra, nos vamos a foto con ella.
Muchísimas gracias, al contrario, maestras. Y por supuesto también tenemos que reconocer el esfuerzo de las personas que hacen que AMESIO funcione, y la frase de suma de voluntad es clave del éxito encaja bien para poder agradecer al maestro Mauricio, quien, déjenme comentarles que también es docente de la Universidad de Veracruzana, ¿verdad, maestro? Gracias por su participación, maestro. Un pequeño detalle de la asociación. Un aplauso para él, por favor. Y también hacemos entrega del pin distintivo para miembros de la asociación, miembros socios honorarios o distinguidos disertantes que nos acompañan, y es la distinción.